¿Dónde estamos? En una escuela primaria común y corriente. Tal como había respondido Goyo, el lugar a donde los llevó a él y a Maki parecía una escuela de lo más ordinario. Frente al vestíbulo no había nadie, quizás porque habrían evacuado a todos los alumnos y al personal. ¿De qué manera estaría relacionada una maldición en aquel sitio tan tranquilo? Una escuela común y corriente donde desaparecen los niños, dijo Satoru de inmediato, como contestando a la duda. ¿Desaparecen? Sí, es un espacio como cualquiera, así que las desapariciones deben ser causadas por una maldición de surgimiento natural. ¿Quieres decir que una maldición está secuestrando a los niños de este lugar? Sí, ya lleva 2. A Yuta no le parecía poca cosa, pero Maki se puso a explicarlo todo con calma. Las zonas donde mucha gente deja recuerdos son criterios de maldiciones, explicó ella, y parecía mucho más acostumbrada a estos sectores y sucesos como aquel. Las emociones humanas crean maldiciones, y una escuela alberga una gran diversidad de sentimientos de muchachos y chicas durante un periodo muy emocional de sus vidas. Las rivalidades por los logros académicos y en las actividades extracurriculares dan lugar a resentimientos, las fricciones de las relaciones humanas. Las fricciones de las relaciones humanas crean enconos, y los niños menos sociables prueban el desagradable sabor de la humillación. Con el transcurso del tiempo, las emociones negativas se acumulan como óxido y moho, y se aferran a edificios deteriorados, y los satura hasta convertirse en un suelo fértil para el surgimiento de maldiciones. Desde luego, el fenómeno no es exclusivo de la vida escolar. Los hospitales y colegios almacenan muchos recuerdos y funcionan como recipientes de emociones negativas, que años más tarde generan maldiciones como esta. Las palabras de Maki sonaban convincentes, no solo por su conocimiento, sino por reflejar una experiencia con el problema. Y con eso basta para que Yuta tuviera la vaga sensación de que la chica era una auténtica hechicera. Exorcicen la maldición y rescaten a los niños, o recuperen sus cuerpos si están muertos, instruyó Goyo con toda tranquilidad. ¿Eh? ¿Muertos? Yuta estaba perplejo por el uso tan sucesivo y casual de una palabra como muerte. Sin embargo, eso mismo le dejó claro que, quisiera o no, iba a enfrentar algo en verdad peligroso, y no había tiempo para desconcentrarse. Más rápidos y negros que la misma oscuridad purifiquen y exorcicen su suciedad. Cuando Satoru recitó aquellas palabras, una oscuridad resumó desde el cielo. Otrora, despejado y azul, lo cubrió de una sustancia viscosa de color negro y desplegó un paisaje antinatural, como una noche sombría. ¿Se hizo de noche? Es una cortina, impedirá que los vean desde fuera y además hará salir a las maldiciones. Se disuelve fácilmente desde dentro. Tras explicarlo, Goyo dio un golpecito al hombro de Yuta y emprendió el camino de vuelta al portón de acceso de la escuela. Bueno, pues no vayan a morir, por favor. ¿Morir? ¡Profesor!, gritó Okotsu sin ocultar en el más mínimo su miedo, pero Satoru ya había desaparecido más allá de la cortina. No te descuides, alumno nuevo, dijo Maki, y Yuta siguió su mirada hacia adelante. Y entonces las vio. Aun cuando el chico no había visto cosas semejantes, además de rica, entendió de inmediato que estaba observando las llamadas maldiciones. Eran 3 espíritus malditos de idéntica figura, un aspecto que despertaba sensaciones repulsivas. Parecían pollos desplumados, aunque con brazos humanos largos y delgados. Tenían en el centro del cuerpo cerrado con una enorme sutura, y en donde debía estar la cabeza poseían un solo ojo enorme. Me-tan-se. Por la cabeza de Yuta pasaron varias preguntas, una tras otra. ¿Meterse? ¿A dónde? Y para empezar, ¿cómo hablaban si no tenían boca? Ambas quedaron respondidas con las siguientes acciones de los espíritus malditos. Me. Las monstruosidades tomaron con ambas manos los bordes de sus respectivas suturas. Jalaron y comenzaron a abrirlas con el unísono sonido de cuerdas reventándose. Tan-se. Dentro de la abertura había dientes del tamaño de una palma humana, extendida, acompañados de una lengua aún más grande. En suma, el conjunto complejo era una boca enorme. Las formas físicas de los 3 seres estaban especializadas para convertirse en eficientes depredadores de humanos, utilizando ataques en grupo. Claramente
Eran entes peligrosos, pero en un instante después de que Okotsu tuviera una sensación instintiva, los espíritus malditos se lanzaron corriendo sobre ambos chicos. Verlos en movimiento era como una escena sacada de una pesadilla. Ahí vienen. ¿Qué hacemos? ¡No grites! A diferencia de Yuta, turbado por el suceso tan repentino, Maki ya estaba en posición con su Wandao. En un alarde de la disparidad de experiencia y preparación entre ambos para ese tipo de situaciones, la joven echó a correr mientras blandía con elegancia el filo y aprovechaba con habilidad el centro de gravedad del arma, tan larga como la usuaria era alta. Primera lección: cuando se trata de maldiciones. Uno de los espíritus malditos extendió la mano para capturar a Maki, pero erró y golpeó el piso, pues la muchacha dio un salto y giró en el aire para esquivar el ataque. La hoja del Wandao describió un arco en el aire, y en menos de un segundo había atravesado las entrañas de las tres monstruosidades. En medio de la refriega, Zenin miró a Yuta. Las más débiles siempre se juntan en manadas. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Centelló un destello plateado, y en un instante después todos los espíritus malignos quedaron mutilados. Bueno, con los humanos es lo mismo. Las maldiciones quedaron cercenadas por la mitad, perdieron su forma física, se convirtieron en partículas turbias y, literalmente, se disolvieron, sometidas a la velocidad del rayo, mientras Yuta miraba toda la escena anodado por completo. Increíble, de un solo tajo. Vamos, deprisa. ¿Eh? ¿A dónde? Okotsu inclinó la cabeza, pues no le habían dejado el tiempo ni para sorprenderse. Sin embargo, aquellos espíritus recién derrotados ni siquiera contaban como maldiciones para Maki. Lo importante estaba aún por venir. Adentro de la escuela, por supuesto. Yuta siguió con la mirada a Zenin, quien ya había empezado a caminar hacia el edificio escolar, que se erguía lúgubre por el completo desierto bajo un cielo negro. ¿No tienes miedo, Zenin? No me llames por mi apellido. Perdón, pero parece que algo absurdo va a suceder. No, bueno, ya empezó a suceder. En realidad, Yuta ya estaba muy nervioso desde el ingreso al edificio escolar, que en verdad era una auténtica madriguera de maldiciones, pues el chico sentía una aprehensión como si las sombras lo aspiraran. Y a Maki también. Desde dentro de los cajones, desde atrás de las puertas de las aulas, a través de las ventanas, desde todos los rincones, Okotsu se preguntaba, lleno de ansiedad, cuántos seres habría ahí, pues resultaba evidente que no eran 3 ni 4. En cambio, Zenin tenía una impresión distinta de toda la situación, ya que a pesar de estar rodeados por maldiciones y bajo la cortina, nadie salía a atacarlos. Yuta seguía tan asustado como al principio, y al mirarlo, una duda surgió en la mente de Maki. ¿Los enemigos no se acercaban justo porque ese chico estaba con ella? ¡Algo se movió! Oye, dijo ella de repente. Sí, respondió el muchacho, todo el tiempo temeroso e ignorante de las sospechas de su acompañante. ¿De qué grado eres? ¿Eh? ¿Preguntas por mi nivel de inglés? Ay, los grados de los hechiceros van del 1 al 4. Pero yo acabo de llegar a la escuela, así que no creo que... Ay, ya, mejor dame tu credencial escolar. El tarado de los ojos vendados te dio una, ¿no? ¿El tarado de los ojos? No era del todo un apodo, aunque estaba bien puesto, porque Yuta pudo comprender de inmediato que se refería a Goyo, y vino a su mente un pastiche de rostros del aludido como era un caleidoscopio. Aquí tienes, comentó tras sacar la identificación de su bolsillo y extendérsela a la chica, quien se la arrebató antes de que Okotsu terminara de hablar, como si lo estuvieran asaltando. Quienes no tienen antecedentes, con esto empiezan en el 4 grado. Maki echó un vistazo a la credencial, mientras menospreciaba a su nuevo compañero. Sin embargo, se quedó helada al encontrar la información que buscaba. ¿Grado especial? No era una frase muy usual en el mundo de la brujería. Para explicarlo, primero es necesario partir del parámetro de los grados asignados a los espíritus malditos. Asumiendo que las armas convencionales fueran efectivas contra ellos, entonces uno de 4 grado podría ser derrotado con un bate de madera. En cambio, la diferencia de poder con uno de 1 grado
era tal que incluso un tanque estaría desvalido contra él, y bajo la misma lógica, un hechicero de primer grado tendría un poder de combate superior al de un tanque. Después estaba el grado especial de Yuta, un nivel por encima del primer grado, y por lo tanto, más allá del marco del sistema regular de grados. Pero Maki, no para muchos hechiceros, ese grado era casi una broma. Rika se había salido de control antes de que Okotsu ingresara a la escuela técnica. Aún así, el grado especial solo era un constructo social. Zenin, Zenin, atrás. La voz de Yuta trajo a Maki de vuelta al mundo real desde las profundidades de sus pensamientos. El chico tenía la vista clavada detrás de ella. No, más bien, más arriba de ella. Y cuando el muchacho gritó, la cabeza para seguir la mirada se topó con una especie de muro al final del corredor. No, para ser precisos, era el rostro de un espíritu maldito, tan grande que podía confundirse con un muro. Con sus manos, la enorme maldición ejerció suficiente fuerza para quebrar los muros del corredor, como si fueran galletas, y los vidrios de todas las ventanas se reventaron al mismo tiempo. La destrucción comenzó a extenderse. Pequeñas grietas se formaron en toda la estructura del edificio, y una porción del mundo exterior estalló con un gran estruendo. El ímpetu mandó a Maki y a Yota volando por los aires. El espíritu maldito tan enorme de un momento solo se veía la cara. Comenzó a salir del edificio como si el armazón estuviera poniendo un huevo, y mostró algo más de su cuerpo. ¡Me lleva! ¡Es absurdamente grande! Maldijo Zenin en el pleno aire. Aún llevaba la Wandao, pero la enormidad de aquel ser era extraordinaria. El espíritu se irguió y miró hacia el cielo, proyectándose desde la azotea del lugar. Sí, hace unos instantes había parecido un monstruo salido de una película de horror. Ahora era más como uno del género de monstruosidades gigantescas. Maki preparó el Wandao, intentando atacar mientras caía. No obstante, la maldición estaba a la espera y abrió la boca tan ampliamente como pudo, de manera proporcional a su excesivo tamaño. Los iba a devorar. Zenin blandió su arma para estocar las tremendas fauces. Sin embargo, el poderoso filo golpeó contra los dientes y sacó varias chispas sin causar daño alguno. La hechicera no tenía técnica para volar y ningún otro recurso a la mano. Aquella boca la deglutó junto con Yuta, quien iba dando vueltas por el aire. Una gran cantidad de colmillos brotaron de la garganta del espíritu maldito, y Okotsu tuvo la suerte de evitarlos mientras caía. No obstante, Maki recibió un corte en uno de sus muslos. Gra, 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 gracias por la comida. Tras devorar a sus víctimas, sacudió el cielo con un eructo. La Wandao de Maki cayó sobre el techo con un ruido sordo. ¡Carajo! ¡Se me cayó mi herramienta mágica! ¡Déjame salir! Yuta despertó con los sonidos de aquella voz iracunda y de patadas contra la carne. Al levantar el rostro vio a Zenin furibunda y por debajo de su falda notó una amplia herida en su muslo manando sangre. Después echó un vistazo a sus alrededores. Aún con la cabeza un poco revuelta, no se encontraba fuera del edificio escolar, sino en algo parecido a una cueva cuyo suelo y paredes daban la sensación de estar hechos de algún material orgánico. ¿Dónde estamos? En la panza de la maldición, ni se te ocurra desmayarte en un momento como en este. ¿O sea que nos comió? ¡Ajá! ¿Que a ti no te protegía otra maldición, desgraciado? Pues sí, pero yo tampoco sé muy bien cuándo sale Rika y cuándo no. Y de cualquier manera, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando llegue el momento, la cortina se levantará y vendrán a salvarnos. Y eso será una vergüenza. Ayuta lo tranquilizó esa información, aunque al mismo tiempo para Maki era un callejón sin salida, pues significaba que habría fracasado en una misión. De cualquier manera, devorada por una maldición y sin su herramienta mágica, tampoco podía hacer nada al respecto, pues la potencia de sus ataques dependía por completo de su arma. Ni siquiera podía intentar rasgar la barriga de la maldición, y la chica se sentía frustrada, porque la gravedad de la situación revelaba su propia inexperiencia, pues no le quedaba más que esperar sin cometer más torpezas. O así debía de ser. Sin embargo... ¡Auxilio! Imploraba una voz distinta a la de Zenin y a la de Okotsu. ¿Ah? Era una rajada en la pared de carne. Había niños, seguramente alumnos de la primaria. Quien hablaba era un chico
más bien corpulento, y sobre su regazo tenía a un niño, menudo y desfalleciendo. «Por favor, creo que se va a morir». La conversación con Goyo acudió a la mente de Yuta. El objetivo era exorcizar a la maldición y rescatar a los niños, o recuperar sus cadáveres si ya están muertos. Y los niños secuestrados habían sido 2. Sin duda, los 2 tenían ahora frente a sus ojos. «¡Están vivos! ¡Qué bueno!». «Para nada. Fíjate bien», dijo Maki, interrumpiendo el ávido de Okotsu. Basta con mirar al niño, más pequeño, para saber que no se encontraba en un buen estado. En comparación, el mayor seguía consciente, pero era muy difícil considerarlo fuera de peligro. La mitad izquierda de su rostro estaba hinchada y su ojo izquierdo tenía un aspecto grotesco, pues la escalera se había invertido con respecto al iris y la pupila. Si se prestaba atención, se podía escuchar la respiración agitada. «El mayor ya está totalmente maldito. No me sorprendería que ambos murieran en un momento así». «¿Y qué podemos hacer? ¿Qué más? Esperar a que nos rescaten. No obstante, no todos tenemos resistencia a las maldiciones». «Zenin». Yuta se sintió incómodo con las palabras de Maki, pues se refería a él. Sin embargo, la chica colapsó antes de ser capaz de responder. «¡Zenin!». El muchacho se acercó corriendo a ella, desvaneciéndose sobre el suelo, y se dio cuenta de la severidad de su estado. Respiraba con dificultad, como si tuviera fiebre, y el corte de su muslo ya no tenía un aspecto normal. «¿Qué le sucedió a la herida? ¿Es por la maldición?». En algún momento los bordes de la lesión se cubrieron de objetos semejantes a ojos y carcomían el cuerpo de Maki como si fuera pus. Yuta no estaba en condiciones de comprender cómo había sucedido semejante cosa, aunque solo una mirada le sugería que el problema se estaba diseminando por su cuerpo y la atormentaba. «Está totalmente maldito». A la mente de Okotsu vinieron las palabras de su compañera unos momentos atrás. En resumidas cuentas, si la maldición seguía corrompiéndola, ella también. «¿La muchacha ya se murió?». La voz del niño sacó a Yuta de sus cavilaciones. «Sálvalos, por favor. Por favor. Aunque me lo pidas». Incluso cuando aquel niño estaba invadido por la maldición, seguía preocupándose por el otro chico en su regazo e inclusive por Maki, quien acababa de conocer. En momentos, Okotsu era el único capaz de moverse sin problema, y le habría encantado lograr responder al ruego del niño, sacando del pecho con orgullo y diciendo: «Yo me encargo». Pero no podía hacerlo. Ni siquiera lograba imaginarse salvando a alguien. «No puedo. Soy un...». Sin embargo, lo detuvieron antes de conseguir terminar aquella respuesta tan pesimista. «Okotsu». Maki lo aferró por el pecho de la camisa, a pesar de que seguramente le quejaba un dolor insoportable. Los dedos le temblaban, como si le costara todas las fuerzas apretar la prenda, y aún así no lo soltó. «¿Para qué te uniste a la escuela técnica de brujería? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas en convertirte en realidad?». «Quiero...». Yuta ya sabía la respuesta a esas preguntas, y no eran cosas como «quiero ayudar a la gente» o «quiero el poder para ser útil». El tipo de cosas que uno puede decir por el orgullo era algo mucho más personal. Ya no quiero hacerle daño a nadie, y me cerré por completo, por intentar desaparecer, pero así era. Incluso había aceptado que lo ejecutaran, mientras Rika lo embrujara, lastimara a mucha gente, solo conseguir vivo, y ya estaba harto. Por eso le parecía mejor acabar con todo. No obstante, esa no era la verdadera respuesta. Se había dado cuenta cuando Goyo le dijo aquello. Es muy triste estar solo. Tenía miedo de lastimar a alguien, y aún así anhelaba relacionarse con la gente. Ese deseo persistía en su interior, tal como era un deseo, no un deber, ni una misión de vida, ni algo para salvar a nadie. Quiero tener la confianza de serle necesario a alguien, de que me digan que está bien que siga vivo. Yuta se había unido a la escuela en busca de una salvación para sí mismo. Entonces, exorciza. La respuesta provino de la boca de Maki. Exorciza maldiciones. Exorciza, exorciza una y otra vez. La confianza y la gente llegarán después de eso. Para eso es la escuela técnica de brujería. Probablemente Zenin había alcanzado su límite, porque se derrumbó. Sin embargo, como seguía aferrada a la camisa de Okotsu, le arrancó un botón, y en el base del cuello del muchacho relució un pequeño collar, una sortija en una cadena, la evidencia de la promesa que le hizo a Rika durante su infancia, el vínculo más fuerte con ella.
había revelado su deseo. Había recibido una respuesta, y por eso no perdió de vista lo que debía hacer. Tomó el anillo y lo arrancó de la cadena. —¿Rika? —Sí. Yuta pudo escuchar con nitidez cómo la voz le respondía, pero ya no le temía ni dudaba ante ella. Era un símbolo de que la maldición de la cual siempre estaba huyendo, sin dejarla ir en realidad, la sortija que Rika le dio quedó colocada en el dedo anular del muchacho, donde debía ir. Tiempo atrás era un poco grande. No obstante, ahora envolvía el dedo de Yuta ceñidamente, pues el chico estaba aceptando con determinación la promesa original en el pasado, que debía continuar en el futuro. La sortija emitía una luz diafana. —Préstame tu fuerza. La maldición lo había cedido y aquejado desde ese día de su infancia. Sin embargo, ahora Okotsu la aceptaba como su salvación.